En este vídeo trabajaremos la sesión de Prelab correspondientes a las prácticas 5 y 6 de laboratorio. Para ello hemos creado un proyecto llamado P5 en la carpeta P5 del laboratorio, que será la que llevemos a la sesión de laboratorio cuando corresponda. Esta sesión de Prelab tiene dos circuitos. Pasamos a dibujar el primero. Damos a Place Part y en la librería Analog P seleccionamos la resistencia R, es decir, con patita 1 y patita 2. La colocamos en horizontal. A continuación añadimos una bobina de esta misma librería, L, que rotamos 3 veces para colocar en vertical, es decir, con la patita 1 arriba y la patita 2 abajo. Y ahora añadimos 3 generadores que conectaremos en serie. El primero, Place Part, de Source, que se llamará VDC, es decir, una pila como hasta ahora, en continuo. Y después, en serie con V1, Place Part, VSIN, generadores de tipo sinusoidal, también de la librería Source, que nos dan las formas de onda sinusoidales que son las que trabajaremos en esta práctica. Una vez que ya tenemos los tres o todos los elementos de nuestro circuito dibujados, los conectamos mediante cable. Los 3 generadores los conectamos en serie. L1 la conectamos a R2 y finalmente añadimos la tierra, GND Capsin, abajo del todo. Bien, pasamos a configurar los valores de los elementos. R1 vale 1K, L1 9.2 milihenrios. El generador V1 de continua lo mantenemos apagado, lo dejamos en 0 voltios. Y para los generadores sinusoidales, V2 y V3, tenemos 3 parámetros. Frec, la frecuencia de la función sinusoidal, Vamp, la amplitud de esa función sinusoidal, y Voff, que es un offset que lo único que indica es una componente continua que se superpone a la componente sinusoidal y que nosotros siempre pondremos a 0. La frecuencia del primer generador serán 10K, 10 kHz, tendrá una amplitud de 1 voltio y un offset de 0 voltios. Y el segundo generador, V3, tendrá una frecuencia de 100 kHz, una amplitud de 0 voltios, es decir, lo vamos a dejar apagado, y un offset de 0 voltios. Es decir, que a pesar de haber dibujado 3 generadores, solamente mantenemos encendido V2, es como si solamente tuviéramos un generador sinusoidal de 10 kHz. Configuramos la tierra, le ponemos nombre 0 y mostramos su valor. Y antes de pasar al segundo circuito, vamos a configurar L1 para poder hacer simulaciones variables en función de L1. Para ello, añadimos un nuevo elemento P tipo para de la librería especial, le damos a OK y configuramos, en vez de 9.2 milihenrios en el valor de L1, ponemos entre llaves L barrita baja bar. Y lo que haremos ahora es, en el elemento para, añadimos una nueva columna que se llame L barrita baja bar y cuyo valor por defecto sean los 9.2 milihenrios que hemos puesto antes. Le damos a OK, seleccionamos esa columna y le damos a Display Name and Value para ver cuáles son los elementos en función de los cuales podemos simular. L bar, L bar. Muy bien, habiendo dibujado ya el primer circuito, pues guardamos ese circuito, le damos a guardar y pasamos a dibujar el segundo circuito antes de simular. Para dibujar el segundo circuito comenzamos añadiendo un operacional de la librería Analog. Con terminal positivo lo vamos a dejar arriba y el terminal no inversor arriba y el terminal inversor abajo. Añadimos ahora 2 resistencias de la librería Analog P. Rotamos la primera 3 veces para ponerla en vertical, que será la resistencia R2. Una vez más rotamos y situamos la resistencia R3 con patita 1 a la izquierda y patita 2 a la derecha. Movemos su valor un poco hacia arriba. Ahí. Y añadimos ahora en paralelo con R3 un condensador. Condensador C, que también rotaremos, que también dejaremos en paralelo con R3, pues con patita 1 a la izquierda y patita 2 a la derecha. Y finalmente configuramos la tensión a la entrada, igual que antes, con 3 generadores conectados en serie. Un generador de continua, V de C, V4, en serie con 2 generadores sinusoidales, 2 VSIN, V5 y V6. Unimos los elementos mediante cable
el terminal no inversor de U1 con V6, los 3 generadores en serie, el terminal negativo de V4 con la patita 2 de R2 y la patita 1 de R2 al terminal inversor de U1. Y finalmente R3 y C1 en paralelo entre el terminal inversor de U1, y el terminal de salida de U1. Ya está dibujado el circuito, añadimos la tierra y se la conectamos. Pasamos ahora a configurar los valores de los elementos. R2 valdrá 1 kiloohmio, R3 valdrá 9 kiloohmios, 9K, C1 valdrá 3.13 nanofaradios, 3.13N, y para los generadores exactamente igual que antes. V4 apagado, V5 de frecuencia 10 kHz, amplitud 1 voltio, offset 0 voltios. Y V6 de frecuencia 100 kHz, amplitud 0 voltios, es decir, apagado, y offset también 0 voltios. Configuramos la tierra, nombre 0, y vamos a configurar finalmente la alimentación del operacional U1. Vamos 2 veces al operacional U1 y en la alimentación pondremos entre menos 20 y 20 voltios. Seleccionamos estas dos propiedades. Display Name and Value. Cerramos y vemos que efectivamente está alimentado entre más o menos 20 voltios. Volvemos a darle a guardar y ya tenemos los dos circuitos preparados para realizar la simulación. Bien, vamos a hacer un zoom de esos dos circuitos y pasamos a simular el circuito. Para ello, creamos un nuevo perfil de simulación que llamaremos tiempo. Y simularemos nuestro circuito entre 1 milisegundo y 1.2 milisegundos. Cuando hagamos simulaciones con generadores sinusoidales será muy importante configurar correctamente el valor de maximum step size. Eso lo aprenderemos en la sesión de laboratorio. Por el momento, aquí introducimos 50N, 50 nanosegundos. Le damos a aceptar y tenemos ya la simulación preparada para hacer la simulación en función del tiempo, teniendo en cuenta que solamente tenemos una excitación sinusoidal de amplitud 1 voltio en cada uno de los circuitos y frecuencia 10 kHz. Simulamos el circuito. Bien, observamos por lo tanto que ya tenemos el circuito simulado entre 1 milisegundo y 1.2 milisegundos, tal y como esperábamos, y ahora lo que vamos a hacer es añadir dos trazas, una del primer circuito y otra del segundo circuito, simplemente para comprobar que lo que hemos introducido es correcto. En el primer circuito simularemos la tensión de salida en la bobina entre el terminal 1 y el terminal 2. Dibujamos VL1 1 menos VL1 2 y vemos que es una tensión sinusoidal y además que su frecuencia es aproximadamente 10 kHz porque el periodo, bueno, sí, aproximadamente se puede ver que es de 0,1 milisegundos, que se corresponde con 10 kHz. Esto lo veremos con más detalle en el laboratorio. Ahora, por el momento, lo único que haremos es marcar el primer máximo de esta traza. Para ello, activamos los cursores y llevamos el cursor a los máximos. ¿Cómo se lleva un cursor a un máximo? Mediante el botoncito de llevar a máximo. Lo llevamos a máximo, marcamos dicho cursor, desactivamos cursores y vemos que el marcador está en 1.0083 milisegundos y que la amplitud de esa función sinusoidal es 500,456 milivoltios, que son los valores esperados. Ahora pasamos a simular en el segundo circuito la tensión de salida, que es la salida en el operacional U1, de este nudo de aquí, esta tensión de aquí. Y para ello lo que hacemos es Window, New Window, una nueva ventana de simulación, y añadimos una traza que es la tensión de salida del primer operacional menos la referencia, menos 0, que por lo tanto no ponemos. La añadimos y vemos otra vez una función sinusoidal de frecuencia 10 kHz y marcamos el primer máximo. Activamos cursores, mediante llevar a pico, llevamos el primer pico positivo, marcamos ese pico y movemos el marcador y vemos que efectivamente está en 1.0390 milisegundos y que su valor es 4.9955 voltios, el valor de la amplitud de esa función sinusoidal, que son los valores esperados.